absolutamente, y toda la historia, sobre todo la tan remota, ha sido de alguna forma legendarizada, ¿no? Ha sido de alguna forma convertida en leyenda. Pero a mí me gustaría decir solo dos cosas antes de las preguntas. Y es que todo lo que se ha contado en este capítulo impregna toda la historia de la Reconquista, toda, desde el comienzo en Covadonga hasta el final en Granada, todo ello. El papel determinante de las mujeres en la España cristiana, bien entendido, en la España musulmana eran meras vasijas, no tenían absolutamente ningún papel. De hecho, el parentesco entre Abderramán y la reina toda se debió a que era hijo de una cautiva navarra, igual que otros muchos emires, muchos eran rubios, pelirrojos, porque eran hijos de cautivas que tenían un papel absolutamente irrelevante, eran meras vasijas. Pero en la España cristiana las mujeres tuvieron mucha importancia durante toda la Reconquista. Y luego una lección, hay otras muchas más, pero no me quiero extender, pero hay una lección que nos da el capítulo que hemos visto y que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Reconquista y a lo largo de toda la historia de España, que se resume en la siguiente frase: la división nos debilita, la unidad nos hace fuertes. Cuando estamos unidos somos fuertes, cuando nos enfrentamos unos a otros en guerras sucesorias, en líos, en conflictos, etcétera, etcétera, y el enemigo se une, somos débiles, somos vulnerables y salimos perdiendo. Eso es aplicable al siglo IX, al siglo X y al siglo XXI. Leyendo la historia, ¿crees que es difícil de separar, de dividir? Hemos escuchado muchas historias, por ejemplo, en la agenda más herreriana de la historia de Sancho I y esa dieta cordobesa. ¿Todo eso es verdad? ¿Todo eso es real? Pues son leyendas. ¿Le cosieron la boca? Bueno, yo no estaba aquí, no es lo que se contó. Hay que tener en cuenta que la historiografía, como método científico, es una cosa muy reciente y que hasta hasta el siglo XVIII en realidad lo que se hace fundamentalmente es compilar crónicas. Y luego, en los últimos 250 años ha habido un formidable trabajo por parte de los institutos académicos de empezar a confrontar fuentes, lo cual nos ha permitido grandes cosas, por ejemplo, como el de saber que la historia de la España visigoda era muchísimo más rica que lo que la mera acumulación de fuentes que la Edad Media nos dejó, o por ejemplo, descubrir que cosas que pasaron intactas al tronco de la historia nacional, como la bandera de Clavijo, realmente no fueron exactamente como se nos contó, sino otra cosa. Saco el tema porque mi próxima novela, que saldrá en octubre, ya os vería antes precisamente sobre este asunto. ¿Cómo se llama tu próxima novela? Vamos a aprovechar. El jinete de luz. ¿El jinete de luz que saldrá cuándo? En octubre, creo yo. En octubre. Ya avisaremos. Pero quiero poner este ejemplo, no solo por hablar de mi libro, que siempre está bien, sino porque es un perfecto ejemplo. Es decir, todo el mundo pensó que la batalla de Clavijo era un hecho real hasta que llega un jesuita en el siglo XVIII-XIX y empieza a cotejar fuentes. Esto no pudo ser verdad. Efectivamente, no fue verdad. Ahora bien, luego llega la arqueología y empieza a constatar que en la zona de Clavijo, a Ventadiregua, en fin, se combatió durante por lo menos 20-30 años sin tregua. Es decir, realmente hubo allí batallas, muchas batallas. ¿Fue exactamente lo que nos ha contado la tradición como Clavijo? No, pero como bien señala Isabel, esa leyenda lo que hace es dar forma literaria a un hecho real. Y de esa implicación entre lo legendario y lo real se va construyendo la historia. Lo que es una maravilla es poder patrullarlo, ¿no? Todo lo que hemos contado hoy aquí, en este episodio de Reino, son hechos. Son hechos que además vienen a coincidir, sobre todo cuando empiezas a contrastar diferentes fuentes, las musulmanas, las cristianas, etc. Pero mucho más importante que esto, y yo querría aprovechar que estoy aquí ahora para decirlo, es el trabajo que está haciendo esta gente, que es absolutamente único. O sea, nadie en España está haciendo nada parecido. Lo que están haciendo, perdón no quiero ser irreverente, es literalmente multiplicar palestineses, porque con muy poquitos medios han emprendido una tarea descomunal para hacer algo que nadie más está previendo hacer y que está quedando un trabajo fantástico, al margen de un poco mérito de los que hemos tenido el privilegio de intervenir. Gracias. Toda la gente que colabora con nosotros, no voy a decir que de manera altruista, como es el caso de José Javier España. Gracias.
¿Nos vamos a las preguntas? Por cierto, Sí. hablando de historia y de novela, hay una novela maravillosa, que no es mía, de Javier mía, sino de Ángeles de Pizarro, Pues no será tan bueno. que se titula El viaje de la reina, que cuenta precisamente novela, de una forma divertidísima, magistral y muy bien documentada, el viaje de Toda y de su nieto, Sancho, a Córdoba para que lo adelgace el médico judío, subido en una torre de asalto. Yo se la recomiendo, se lo van a pasar tiro. Hay otras dos novelas que también hablan de la historia de León, un poquito más avanzada, ¿no? de estos años. Se llaman, por si queréis apuntar, Reinos de sangre y reinos de ambición, si no recuerdo mal. Es de un escritor que se llama Oscar Emil y que si no hubiese fallecido en la pandemia hubiese aparecido aquí en estos capítulos. Así que le vamos a mandar un beso a la desde que le escribió mucho. Bueno, ahora sí. ¿Preguntas? A mí no, a ellos, ¿eh? ¿Nadie lo quiere? Ah, por aquí. Vamos a ver. Hermenegildo, ¿tú también vas a preguntarles? Algo breve, por favor, que nos conocemos. Que te corte el micro. Estuvo ayer con nosotros, Hermenegildo. También. Sí, sí, por favor, si tienes, ¿no? Se lo escucha. Me gustaría de verdad que ambos ponentes de hoy, vista la importancia del Reino de León, que seguramente ellos son conscientes que la ha tenido, cómo poder explicar esta especie de damnatio memoriae que ha caído sobre nuestra historia como una especie de losa que somos incapaces de quitar. Y es una pregunta bien bonita, pero definamos el campo semántico de nuestra. ¿A qué te refieres exactamente? Es decir, a España en general, a León en particular, a... Claro. A ver, esto es mi opinión particular, es decir, ni mucho menos es un axioma. Pero a mí me parece evidente que España, muy particularmente a partir del siglo XIX, tiene un verdadero problema de digestión de sí misma. Lo que antes era, como se decía nosotros del siglo de oro, un inconformismo permanente con España, etc., empieza a convertirse en una suerte de automaldición continua. Elvira Roca ha explicado bien que tiene que ver fundamentalmente con los sucesivos procesos de condena de una época anterior. No empieza desde luego en el 19, empieza seguramente cuando los Borbones tratan de imponer la versión francesa de la España de los Austrias, ¿verdad?, de lo que era la España de los Austrias, para legitimarse así frente a una época anterior, y hemos ido acumulando una tras otra sucesivas negaciones de nosotros mismos. La buena noticia es que infructuosamente, es decir, por más que se ha empeñado el poder en España durante decenios en cegar nuestra propia historia, uno hace una serie de televisión como esta y todo el mundo la quiere ver. Uno hace una novela como la de Isabel y todo el mundo la quiere ver. A lo mejor porque el sistema, digamos, no se lo da, pero aunque sea por ese motivo, es que la gente sigue teniendo una sed absoluta de identidad, como es enteramente lógico. Nadie puede vivir odiándose, ¿verdad? Bueno, pues con esto ocurre un poco lo mismo. Hay un pecado capital de España como Estado, y muy particularmente en materia de educación, que es la negación de sí mismo y de su propia identidad. Y yo creo que felizmente estamos saliendo. Esta serie no habría sido posible hace 20 años. No habría sido posible. Yo estuve en la génesis, fue un privilegio, de una serie que se llamó Memoria de España, dirigida por Fernando García de Cortázar, hace exactamente 22 años. Y no sabes lo que me gustó aquello. Yo, a ver, estoy en gran parte de acuerdo. España es el fruto de una epopeya de 8 siglos de historia que son la Reconquista, que empieza en Covadonga con el Reino de Asturias, después se proyecta a León, al Reino de León, cuando esas gentes se atreven a cruzar la cordillera,
a cruzar lo que yo en mis novelas denomino las murallas de Dios, se instalan en León, hacen frente a las incursiones de Aterramán II, III, de Almanzora, etcétera, etcétera. El reino de León resiste, después se proyecta, hay reyes que dividen León y Castilla, luego se vuelven a unir, en fin, esa sucesión va avanzando, luego llega Fernando III, se reconquista Córdoba y Sevilla, y por fin, finalmente, con los reyes cristianos se unen Aragón y Castilla, o Castilla y León, o León y Castilla, en orden cronológico, y se crea España. Pero es que hoy en día, desde hace ya unos cuantos años, existe un empeño, desde mi punto de vista grotesco, y ahí estoy con Javier, en negar la realidad de España hasta el siglo XIX. O sea, parece que España nació en las Cortes de Cádiz, lo cual es una solemne imbecilidad. España nació muchísimo antes. Urraca de León se intitulaba Reina de León y Emperadora de España. Su padre, Alfonso VI, a raíz de la conquista de Toledo, de la reconquista de Toledo, capital del reino visigodo de España, empezó a intitularse Emperador de España también. Es decir, que la realidad política, conceptual de España es muy anterior a la nación española, digamos, moderna, instituida en Cádiz con la Constitución de Cádiz, con la llamada PEPA, ¿no? Pero como existe esta especie de vergüenza de ser español, y además existe un proyecto clarísimo de desmembramiento de España para que sobre sus cenizas puedan surgir Cataluña, el País Vasco, etcétera, etcétera, y todas estas pseudonaciones inventadas que jamás tuvieron entidad histórica y que no existieron nunca, como tales, jamás, pues entonces hay que negar España. Y para negar España hay que negar el Reino de León, y hay que negar el Reino de Asturias, y hay que negar la Reconquista, que es lo más políticamente incorrecto en términos históricos que existen. Bueno, pues afortunadamente, los españoles no somos tontos, no nos dejamos. Algunos utilizamos las herramientas que tenemos, en el caso de Javier y el mío, la pluma, el ensayo, la novela, para contar esa historia maravillosa de la que venimos, de la que procedemos, la historia del Reino de León, la historia del Reino de Asturias, etcétera, etcétera, para explicar lo que sucedió, la gesta que protagonizaron nuestros mayores. Y luego hay gente más maravillosa aún, como la que está llevando a cabo esta memoria gráfica, que tiene un valor añadido, porque la gente joven hoy en día se informa mucho más a través de la imagen, aprende mucho más a través de la imagen que de la lectura. Y en consecuencia, este tipo de seriales, de documentales, tiene más potencialidad para llegar a la gente joven. Si España tuviera un mínimo, no ya orgullo de sí misma, sino un mínimo de mentalidad empresarial, la historia de España daría para hacer incontables series de Netflix, de Amazon, para llegar, cruzar el charco, para venderse internacionalmente. Cuando quiere que precisamente que cuando Hollywood despierte y sepa en la materia prima que tiene aquí, pero vamos, es que tendríamos aquí una mina de oro del audiovisual. ¿Por qué no se hace? Pues porque es políticamente incorrecto. Y nuestra industria audiovisual, con escasas y muy encomiables excepciones, está únicamente en lo políticamente correcto.